días. Tuve un pequeño percance. Pensé que tenía la Biblia en la mochila, me la había olvidado en el auto. Y si bien estamos en la era digital, no sé si te pasa, pero no puedo estar, por más que tenga la Biblia en el celu, no puedo estar con el celular solamente, tengo que pasar con la Biblia. Bueno, estamos en una serie, la serie del libro, la carta de Pablo a los Colosenses. Así que bueno, no sé si ya tenés tu Biblia ubicada en esa página, pero vamos a ver en esta mañana el capítulo 1, versículos 24 al 29. Es una sección cortita, así que lo que vamos a hacer antes de pasar a comentar o a poder compartir el mensaje que Dios puso en mi corazón, vamos a leer ahí el pasaje completo, ¿sí? Capítulo 1, versículo 24 al 29. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad de leerla completa, la carta. Es una carta bastante especial. Ahí en el grupo de la iglesia nos compartieron un video del proyecto La Biblia, donde se habla un poquito del contexto y cómo es que Pablo aborda a esta iglesia. La iglesia de Colosas es una iglesia que no fundó Pablo, es llamativo. Él dice en el capítulo 2, se refiere a ellos como los que nunca han visto su rostro, los que nunca lo han visto en persona, pero sí Pablo conocía al que había fundado la Biblia, fundado la iglesia, que es Epafras, parte del equipo misionero de Pablo, y Epafras le traslada a Pablo algunas inquietudes que él tenía respecto a la situación que estaba viviendo la iglesia. Tenemos que pensar que la época en la que Pablo escribía era una época bastante complicada a nivel sociopolítico mundial, ¿sí? Cultural. ¿Por qué? Recordemos que el imperio que estaba en vigencia era el imperio romano, ¿sí? Y los romanos se caracterizaban por ser politeístas, ¿sí? Ellos tenían muchos dioses. Y lo que hacía el imperio romano era adoptar los dioses de las culturas que ellos iban conquistando, lo que hacía que cada vez tuvieran más dioses en su haber. Pero la realidad es que entre griegos y romanos los dioses eran más o menos los mismos, más allá de que cambiaban los nombres. Pero bueno, era todo un contexto complicado de religiosidad, de culto público, y a la vez estaban los famosos judíos, los judaizantes, que lo que trataban eran de diferenciarse de este nuevo mensaje, el mensaje del Evangelio, enseñando cosas raras, ¿sí? Como que para poder complacer a Dios había una especie de estándar o estatus superior o elevado que solo algunos pocos lo podían conocer. Sí, eso es lo que Pablo va a tratar de corregir en la carta. Si bien ellos no estaban generando el problema, sí estaban siendo arrastrados. Ahí en el capítulo 2, si vos lees, después tomate el tiempo, son 15 minutos más o menos de lectura, toda la carta te vas a encontrar que Pablo habla de que estaban siendo como arrastrados o llevados por vientos o doctrinas raras, ¿no? Por sutileza o filosofías humanas. Entonces Pablo quiere corregir. Ahora, en la mañana de hoy, ahí le voy a pedir a Fer, vamos a hablar de la naturaleza del ministerio de Pablo y la naturaleza del ministerio que nosotros como hijos de Dios debemos llevar y cuáles son esas características, ¿no? Pablo trata en estos versículos, 6 versículos, trata un poco como compacto toda la carta y vamos a tratar de resumirlo. Vamos a ver cuáles son estas características del ministerio o de la obra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahí. Lo primero que Pablo va a hablar es del sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento de Pablo. Fíjense ahí, versículo 24.
Pablo dice que él estaba padeciendo, ¿sí? Y algo raro, cuando uno lee, si uno lo lee rápido, pareciera como que Pablo está diciendo como que a la obra de Dios, de Cristo, le faltaba algo. Fíjense, vamos a leerlo de nuevo. Dice, me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Como si del sufrimiento de Cristo en la cruz faltara algo, pareciera. Pero no, Pablo lo que está diciendo es que él se estaba identificando con el pueblo de Dios y con Cristo. Hay como una especie de dualidad. Fíjate ahí dice, ¿faltó algo en la cruz? No. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Ahora, la frase esa, la palabra esa, cumplo, ¿sí? Habla de completar, de llevar hasta el borde, como cuando uno llena un vaso, cumplir o completar los faltantes. Pablo dice, yo estoy cumpliendo lo que falta, no en la obra de expiación en la cruz, sino lo que le falta a la iglesia para llegar a la plenitud. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? El ministerio de la obra de Dios siempre lleva algún tipo de sufrimiento. Los que tratamos en algún momento con personas y que hemos estado en la obra de Dios, siempre de algún otro lugar, sea por gente que es de fuera de la iglesia o gente que es de la iglesia, nos lleva a sufrir o a padecer ciertas aflicciones. ¿Te pasó alguna vez, estando en el ministerio, que alguien te trató mal, que alguien te dijo algo que no era cierto, renegaste con las personas porque no hacían caso, y después de afuera, familia que te dice, pero vos siempre vas a la iglesia, nos dejás en banda, no compartís con nosotros, vos al final te lavaron la cabeza, te cambiaron el bocho, no estás con nosotros? Siempre que servimos a Dios y que estamos en medio de la obra de Dios, pasamos por situaciones de aflicción. Y esta palabra aflicción tiene que ver con cosas externas a nosotros, no con cosas de nuestro interior o de nuestra relación. Ahora, ¿sabes qué es lo lindo de esta palabra que usa Pablo ahí de completar? Ahí está la palabra, yo no sé griego, yo lo puse ahí. Dice antanapleró. Lo que habla es un término militar que habla de que cuando las tropas de adelante ya se habían desgastado y habían cumplido su labor, venía el relevo para ocupar el lugar y continuar, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cristo ya sufrió en la cruz y padeció. Ahora yo continúo, pero este padecimiento no es para salvar a la iglesia, no es para salvar a las personas. Este padecimiento es para identificarme primero con Cristo en su labor, porque Cristo hoy por hoy, dice la Biblia en el libro de Hebreos, Él sigue intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. O sea, la relación de Cristo con su iglesia no se detuvo y en algún punto Él sufre por su iglesia. Pero en otro punto, nosotros, como Pablo, sufrimos por su iglesia. A veces hemos escuchado, tomo como referencia a Horacio, bueno, hay muchos hermanos más, pero como Horacio como el pastor, que muchas veces se le han visto lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque él sufre, porque vive, porque experimenta, no la obra teórica, ¿no? Sino con la gente. Él se emociona cuando ve que la obra avanza. Ahora, Pablo, no quiero decir que el gordo es como Pablo, pero lo tomo como ejemplo análogo, y nosotros muchas veces nos dolemos y sufrimos por causa de las personas. A veces porque las personas nos hacen daño, pero a veces porque queremos que las personas crezcan y lleguen a un conocimiento maduro de la verdad de Dios. Para eso el ministerio. Así que la aplicación. Dice, el ministerio actual tiene un costo. Sufrimos desgaste y presión, no para ganar la salvación, sino para que el mundo pueda ver a Cristo a través de nuestra entrega. Así como Pablo se entregó para poder servir al pueblo, así nosotros debemos tomar el ejemplo de Pablo y el ejemplo de hombres que nos rodean en la iglesia, involucrarnos en la obra y en algún punto sufrir. Si no estamos sufriendo en la obra de Dios, hay algo que no está funcionando, porque siempre la obra lleva un costo. Y es algo que nos tiene que ayudar a replantearnos qué tan comprometidos estamos con Dios y con lo que Él está haciendo. Hay otro pasaje, creo que es Gálatas, que dice que Pablo sufría dolores de parto. Dice, como que él todavía estaba sufriendo porque veía que los Gálatas no terminaban como de madurar su vida espiritual. De esto habla un poco, esa aflicción del sufrir para que otros puedan madurar y llegar al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, la primera característica de un verdadero ministerio, de la obra de Dios, tiene que ver con que la obra de Dios demanda sufrimiento. Y quizás no vamos a estar encarcelados como Pablo,
pero sí la obra tiene que tener algún tipo de impacto en nosotros. Un hermano me decía, hay un texto también de Pablo que dice que habiendo amado más, sea yo amado menos. Dice, yo mismo me gastaré del todo. Y habla de un desgaste, ¿sí? De una aflicción, de un sufrimiento. Primera característica, entonces dijimos, el sufrimiento de Pablo. Segunda característica del ministerio, de la obra de Dios a través de Pablo y que se puede trasladar también a nosotros. Ahí dice el siervo como proyecto, no solamente el sufrimiento de Pablo, o el sufrimiento personal, si querés llamarlo, sino el siervo como proyecto. ¿Por qué? Viste que dice que Pablo fue hecho ministro. Y uno lee esa palabra y dice, el ministro, ¿no? Da la idea de como alguien con una entidad. Y la realidad es que la palabra esa, no sé por qué algunos los traductores la tradujeron así, pero esa palabra significa servidor, un esclavo. ¿Se acuerdan cuando hablamos allá hace un par de meses atrás de embajadores? Que hablábamos del ministerio y hablábamos de eso, de diaconía, del servicio. Pablo está diciendo, yo soy un siervo. Yo estoy administrando, dice, los bienes que Dios me dio espirituales para el beneficio del pueblo. Soy solo un siervo. Y eso nos habla de que no podemos tener más altas aspiraciones que ese título. La obra de Dios no debería llevarnos a buscar lugares, ni el reconocimiento de la gente, ni, mirá, mi discípulo, no, mirá, la gente que yo ministro, mi maná pequeña y mi grupo. No, somos servidores. Deberíamos servir para la gloria de Dios, no para nuestro mérito. Ahora, ¿quién es el dueño de la obra? Es Dios. Y Dios lo que hizo fue entregarle la administración a Pablo, ¿no? Le dio la administración de ¿qué? De un mensaje, ¿sí? El mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Quiénes son los que deben recibir ese beneficio? La iglesia. Ahora, aplicación para nosotros hoy. Dice, servir a Dios no es inventar un mensaje nuevo ni adueñarse de la iglesia. Es algo que hoy pasa mucho. Hay gente que no entiende que la obra de Dios no es nuestra, es de Dios. Y que las personas no son nuestras, son de Dios. Y que debemos de servirlas y ministrarlas como eso, como pertenencia de Dios. Somos administradores llamados a entregar intacta la palabra a la congregación. Y tiene que ver con el ser fieles al encargo, fieles a la palabra. ¿Qué evangelio vos conociste o escuchaste y creíste? ¿Qué evangelio vos predicás hoy? ¿Seguís profundizando en la Biblia, en el mensaje? ¿Te preparás para poder compartir con otros en el ministerio en el que estás? O si no tenés un ministerio formal, compartir en tu casa. A veces me pasa con Mai, nosotros hoy por hoy no tenemos dada la naturaleza de nuestra familia, no tenemos un ministerio público. Pero nuestros hijos son el primer ministerio. Y yo doy gracias a Dios por la mujer que me regaló, Dios, mi esposa, porque ella trata de alguna u otra forma inculcar a nuestros hijos la palabra de Dios. A través de una imagen, a través de un cuento, a través de la forma que sea, poder influenciarlo a través de la Biblia. Ahora, no solamente en nuestra familia, sino que a veces tenemos la posibilidad de compartir con personas alrededor nuestro. Familia extendida, hermanos de la iglesia con los que a veces nos juntamos a tomar unos mates, a compartir cargas. Nuestras relaciones deben estar marcadas por la palabra de Dios, no por la vanidad. Nos gusta hablar de pavadas muchas veces, pero tiene que haber un momento siempre en donde la palabra de Dios esté presente. Ahí está el ministerio. Entonces, somos siervos que administramos un mensaje, pero también administramos relaciones y debemos aprovecharlas para servir a Dios. Entonces, el ministerio tiene que estar marcado por el sufrimiento, en mayor o en menor medida, mucho, poco, externo, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, cualquier tipo de aflicción causada por el ministerio está aprobada por Dios, siempre y cuando hagamos lo correcto. En segundo lugar, no solo el sufrimiento, sino también el modelo de siervos. Somos administradores, somos siervos que administran el mensaje de Dios para las personas de Dios, ¿sí? El tercera característica, el secreto dentro del plan. Y acá me voy a detener un poco.
¿Se acuerdan que les dije que Pablo le está hablando a una iglesia que estaba contaminada por filosofías humanas y algunas mezclas, ¿sí? Una de esas mezclas, que si uno escuchó ahí el videito de Bible Project, es el gnosticismo. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez del gnosticismo? ¿Alguien? Bueno, resulta que había un grupo de judíos que planteaban que el acercamiento a Dios era imposible, que Dios era inalcanzable, ¿no? Conocer a Dios era imposible. Pero había un grupo selecto de elegidos que por iniciarse en un modelo de religión, de culto, lograban alcanzar el misterio, ¿sí? Se les llamaban, después se les terminó llamando religiones mistéricas porque hablaban justamente de que había un misterio al que solo unos pocos podían llegar. Ahora, Pablo es impresionante porque consultando comentarios, Pablo era una persona con una capacidad dada por Dios muy llamativa. Él agarraba palabras que se usaban en esa época. Una de esas palabras es esta, misterio. La otra es la palabra completo, que habla de plenitud. Otra es la palabra oculto, manifiesto, ¿sí? Lo oculto y lo que se manifestaba. Eran todas palabras que circulaban en esa época. Hablando de esto, solo unos pocos. Ahora Pablo dice, ese misterio, no el que ustedes escucharon hablar ahí alrededor, dice, hay un misterio que Dios tenía y que lo reveló. Ese misterio lo reveló Dios a todos. Y nosotros, dice, y ustedes los gentiles, porque le está hablando a una iglesia que no era judía, ustedes los gentiles ahora pueden conocer este misterio. ¿A través de quién? De Cristo. Cristo es el misterio. Vamos a leer ahí el versículo 26 y 27. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Fíjate, oculto. Pablo dice, bueno, ¿ese misterio cuál es? No es el misterio que enseñaban las religiones de ese tiempo. El misterio es este. Dice, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que está queriendo enseñar Pablo? Lo va a explicar después en el capítulo 2, un poquito con más detalle. Y si tenés la oportunidad de leer la carta de Efesios, son cartas hermanas, estas dos, Efesios y Colosenses, vas a ver muchas similitudes. Pablo va a decir una realidad para los judíos. Cuando uno lee Hechos, lo voy a pasear un poco, uno lee Hechos, capítulo 10 está la conversión de Cornelio. Y un poquito antes, capítulo 8, la conversión de los primeros samaritanos. Hasta esa época, hasta la conversión de los samaritanos por la predicación de Felipe, no había posibilidad de que los gentiles, los no judíos, accedieran al mensaje. Los judíos que decían, Dios es Dios de los judíos y de nadie más. Dios es nuestro y el mensaje es para nosotros. Eso decían los judíos. Ahora, viene el Evangelio, viene Cristo, viene el Evangelio, empiezan a predicar en hechos. Primero se convierte en una masa grande de judíos y después se convierten en samaritanos. Y la sorpresa de los judíos era, estos reciben el Espíritu Santo como nosotros. Quiere decir que Dios no está haciendo acepción de personas. Dios está incluyendo a otros dentro del plan. Paso siguiente, Hechos capítulo 10. ¿Quién viene? Cornelio. Y Pedro va a predicarle y lleva consigo a otros judíos que eran de la línea más estricta del judaísmo de los cristianos, pero judíos. Y dicen, los gentiles también reciben el Espíritu Santo. Eso era un misterio. ¿Por qué? Porque el pueblo judío siempre creyó que el centro eran ellos. Pero ahora Pablo dice, ese misterio era Cristo se revela a los gentiles. Y ahora los que no estaban cerca, porque si uno sigue leyendo dice, nosotros estábamos en la vereda del frente, éramos enemigos, éramos extraños, dice, ahora ustedes han sido hechos cercanos. ¿A través de quién? Cristo. Ahora, ese misterio está al alcance de todos. Al alcance de todos nosotros. El misterio de Dios, la profundidad de Dios, el conocimiento pleno de Dios está en una persona. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estoy yo? En ese conocimiento. Y no hablo de un conocimiento que sirva para inflar la cabeza. Hablo de un conocimiento devocional. No devocional porque hago mi hora silenciosa. Hablo de que mi conocimiento profundo de Cristo me tiene que llevar a una devoción más profunda de Cristo. Y una devoción más profunda de Cristo me tiene que llevar a imitar a Cristo en cómo Él amaba a las personas. Es matemática simple. Si no estoy conociendo más a Cristo, todo lo que estoy haciendo de más es carne.
Y capaz que soy reiterativo con el último mensaje que prediqué, pero para mí el tono de la Biblia es siempre el mismo, el Evangelio. Si no seguís creciendo en tu conocimiento del Evangelio, porque Pablo dice que era un misterio que estaba oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora se nos acercó a través de la persona de Jesús. Ah, pero el Evangelio es el ABC. No, el Evangelio es el A a la Z, es todo el abecedario. Porque desde Génesis capítulo 3:15, cuando dice que estaba prometida la simiente de la mujer que iba a herir en la cabeza de la serpiente, desde ese momento el Evangelio recorre toda la Biblia. Pasando por los sacrificios, pasando por el salmista David y los salmos mesiánicos, pasando por el profeta Isaías, pasando por Malaquías, los evangelios, las cartas, Apocalipsis, al Cordero que nos salvó y nos lavó con su sangre. El evangelio es todo. Ahora yo te pregunto, ¿estás profundizando en tu devoción a Cristo a través del conocimiento de la Biblia? De este misterio que fue oculto por mucho tiempo y que ahora se reveló a nosotros. Era inalcanzable para los gentiles conocer a Dios. En el Antiguo Testamento, solo algunos gentiles que se acercaban al pueblo eran parte del pueblo y podían acceder. Pero el grueso, dice Pablo en Hechos capítulo 16, estaba en una etapa de ignorancia, no podían acceder al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no había sido todavía revelado este misterio. Ahora, venido Cristo, el misterio se reveló. Y ahora ya no es un conocimiento para unos pocos, no es un conocimiento para los teólogos y eruditos, es un conocimiento disponible para vos y para mí a través de la lectura de la Biblia. ¿Cuál es este misterio? Dice Pablo. Cristo, esperanza de gloria. Fíjate cómo conecta todo Pablo. No solamente la muerte y la resurrección. Nos está diciendo que hay una esperanza. Para meternos un poquito ahí, si vos te fijás, vamos a leer la comparación. Esotérico solo era para unos pocos, que lo decíamos. Oculto, imposible de alcanzar, sin ritos y reglas estrictas. Filosófico, basado en conceptos abstractos y jerarquías angelicales. Pablo va a mencionar después en capítulo 2 que hablaban de ángeles y que usaban figuras angelicales para invocarla. Eran cosas totalmente extrañas. Y por el otro lado, decían que si guardaban el sábado, si comían esto, si no comían. Pablo dice, no, muchachos, somos libres. Cristo, esperanza de gloria. Él es todo lo que necesitas. El Evangelio es público, manifestado a plena luz del día en la historia. Para todos, alcanza incluso a los gentiles, rompiendo toda barrera. Personal. No es una idea, es una persona. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. El escándalo de la gracia es que el mayor tesoro del universo ya no es un secreto. Está disponible para todo aquel que cree. Te pregunto, ¿crees en el Evangelio? ¿Crees en Jesús? El Evangelio. ¿Lo conoces? ¿Lo experimentaste? Los que lo conocemos, ¿tenemos una relación con Él diaria? ¿Frecuentamos la Biblia? ¿Oramos para disfrutar de la comunión con Él? Yo creo que este pasaje nos tiene que invitar a reflexionar de que todo el conocimiento de Dios, Pablo en capítulo 1 antes dice, toda la plenitud está en Él. Pablo dice, no necesitan más nada. Si te sacan algo que es valioso para vos, ¿qué te queda? Pensá, si te sacan algo que sea valioso, que vos decís, esto es valioso para mí. No hay nada más valioso que esto en mi vida, acá en la tierra. Te lo sacan. ¿Qué te queda? Lo que te queda, ¿vale la pena? Lo que te queda, ¿es Cristo? Si lo que te queda no es Cristo, no sé si lo conoces. Porque de eso se trata toda la vida, de Cristo. De principio a fin. Entonces, hablamos del ministerio. El ministerio debe estar caracterizado por el sufrimiento. Debe estar fundado en la Biblia, en la palabra de Dios, en el mensaje. Somos administradores de ese mensaje. Debe estar impregnado de este secreto, que ya no es secreto, del Evangelio, que es Cristo en nosotros, esperanza. Y última característica,
el servicio como patrón, ¿sí? Porque Pablo habla de que él fue hecho siervo para administrar un secreto que ahora se hizo evidente y público a todos, pero él va a decir cómo es que él hacía este ministerio. Fíjate, leemos de nuevo versículo 28, hablando de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Otra vez, la palabra sabiduría ahí. Está haciendo mención a esto del misterio, que era para unos pocos. La sabiduría, dice, está en Cristo. En toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amonestar. Apunta al corazón, a la voluntad. Cuando hagamos ministerio, cuando hagamos servicio y usemos la palabra de Dios, debemos apuntar ¿a dónde? Al corazón. Directo al corazón. Ahora, ¿cómo? Con la Biblia. Porque la que aplica al corazón es la Biblia. Yo puedo decir un montón de cosas de la boca para afuera, pero si la Biblia no está, el corazón queda igual. Lo único que quebranta el corazón, dice Salmos, lo que transforma el alma, que la cambia, es la Biblia. No porque sea un libro mágico, no porque tenga poder el papel, sino porque el mensaje que contiene es el mensaje de Dios, es el poder de Dios. Entonces, debemos advertir y corregir el rumbo moral del creyente con amor. Eso habla de amonestar. No habla de pegarle un palazo a la gente o manipularla, hacerla sentir culpable porque no hizo lo que tenía que hacer. No. Es apuntar al corazón. Es mostrar que todavía Dios tiene misericordia. Enseñar a la mente, al intelecto. Es instruir. ¿Por qué? Porque cuando amonestamos debemos mostrar el camino correcto. Y para eso está la instrucción. Por eso debemos enseñar. ¿Cuál es el objetivo? Presentar a un hombre, mujer, hombre, ¿no? Maduro. Creyente maduro, pleno, perfecto. Dice la anatomía de la proclamación. Pablo repite 3 veces la frase a todo hombre. Otra vez recordando que no era algo solo para algunos. No hay cristianos de primera o segunda clase. El servicio pastoral o el servicio entre nosotros es integral y es absolutamente para todos sin elitismo. Eso es lo que Pablo les quería transmitir. Ahora, cuando vos veas elitismo dentro de la iglesia, levantá la mano. Porque Dios no es elitista, Dios no hace acepción de personas. Dios no se junta con unos pocos, Dios busca a todos. El sectarismo, la separación, el grupismo, llamámosle como quieras, no es de Dios, es del diablo. Y si lo ves en la iglesia, tené cuidado. Y si sos vos el que lo estás haciendo, tené cuidado porque te estás metiendo con Dios. Dios es Dios de todos y para todos y con igualdad. No para unos pocos, no para algunos, pues somos un cuerpo. No podemos cortar un pedazo del cuerpo y dejarlo aparte. Trabajamos en conjunto. Último, la conclusión. Me encanta esto que dice ahí el último versículo. Pablo habla de la energía, el poder de Dios. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo habla de que esa lucha es una lucha agónica. Pablo agonizaba por la iglesia, agonizaba por la obra de Dios. Yo no creo que pueda cuadrar en esa palabra, yo no agonizo. No sufro por la iglesia muchas veces, soy indiferente. Soy indiferente a la necesidad de los demás. Pero Pablo agonizaba por la iglesia. Ahora, esa agonía, ese desgaste, se contraponen con la energía y el poder de Dios. Dice ese poder que obra poderosamente en mí, según la potencia. Dice, Pablo usa un vocabulario de atleta. ¿Se acuerdan ahí en Hebreos capítulo 11? Habla de que el atleta agoniza, ¿sí? Corre. Bueno, Pablo usa esa idea, un atleta que está corriendo, está agonizando. Dice, el ministerio desgastará físicamente, pero nunca debe vaciarnos espiritualmente. Dios no deposita poder en nosotros como en una batería. Él mismo es el motor que actúa poderosamente desde nuestro interior. Servimos con nuestras fuerzas, pero impulsados por la energía de Cristo. Es un misterio. Para servir a Dios hay que esforzarse, sí. Pero esforzarse en el poder de Dios. Raro, difícil de entender. Pero bueno, ahí está el misterio de la dependencia de Dios. Cuando te toque servir a Dios, y hablo desde tu casa, con tus hijos, tu trabajo,
el ministerio dentro de la iglesia, todo eso forma parte de la obra de Dios. Todo eso forma parte del ministerio. Tomando como referencia a Pablo, Pablo durante el tiempo que estuvo en Corinto, dice que él armaba carpas y él trabajaba con sus manos, junto con Aquila y Priscila. Él trabajaba. Y perdón la expresión, pero el tipo terminaba de trabajar y se iba a la sinagoga y predicaba. Y terminaba de trabajar y se iba a la casa de alguno y predicaba. No paraba. El ministerio está en todo lo que hagamos. Porque, otra vez, es Cristo en nosotros. Entonces, lo que hagamos en casa, en el trabajo remunerado, porque hay trabajo que no se remunera, en la iglesia, en todo, el poder que actúa poderosamente en mí. ¿Te sentiste desgastado en la semana que pasó? ¿Sentiste que te quedaste sin fuerzas y que no daba como ganas de tirar la toalla? A mí me pasó 2 veces. Y Dios sigue otra vez levantándonos. Y Dios te sigue tomando de la mano y mostrándote que Él te sostiene y que el poder que obró en la cruz para resucitar, obró en la cruz y en la resurrección de Cristo, sigue estando a nuestra disposición. Pero depende de qué, de que nosotros nos aferremos a ese poder, de que nosotros dependamos de Dios. No una dependencia emocional, mística, no, real. Hablo de orar, hablo de pedirle a Dios fuerza cuando no la tengo, para ver su obrar poderosamente en mí. Yo no sé cómo fue tu semana, diría el Cata. Yo sí sé cómo fue la mía y el resumen es, me falta. Me falta de Dios, me falta de conocer más a Cristo, me falta de involucrarme más con la iglesia, me falta de asirme, de tomarme del poder de Dios. Te tiro el desafío a vos. Que puedas pensar en que el ministerio no es solo acá. El ministerio es en todos lados. En tu casa. A veces con Maya nos pasa que los bebés nos sacan, que los querés matar a los bebés, porque son chiquititos y no le decís una y otra vez las cosas, no entienden. Son chicos, pero no entienden. Y vos decís, no, ¿cuándo? Y ahí hay ministerio. En mi relación con mi esposa, que a veces nos sacamos chivos por alguna situación, ahí hay el ministerio. En el trabajo, cuando tengo un jefe que lo quiero matar, porque me tiene, me talara la cabeza, el ministerio. Acá, ministerio. En todo, Cristo. En todo, el Evangelio. ¿Cómo va a ser esta semana que arranca hoy? Si hay sufrimiento, no te olvides. Estás haciendo la obra de Dios. Obviamente sufrimiento por la cosa correcta, ¿no? ¿Estás sirviendo con la palabra? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Estás conociendo más a Cristo? Ese es el camino, es la forma. No paras nunca de conocerlo. El autor del himno Sublime Gracia fue un hombre que se llamó John Newton, inglés, traficante de esclavos. Él traficaba esclavos. Había sido criado por su mamá en las cosas de Dios, pero se olvidó, se fue con su papá, empezó a navegar y vivió una vida perdida hasta los 18 años. En esa época navegaba, hubo un naufragio, tuvo miedo, se acordó de lo que le habían enseñado de chico y creyó. Y recordó al Dios de su madre y creyó en el Evangelio. Pero siguió con su vida más o menos sin cambio. Con el tiempo Dios lo fue guiando a llegar a ser pastor de una iglesia ahí en Inglaterra. Y compuso el himno Sublime Gracia, un reflejo de su vida, porque era su experiencia. Cuando llegan sus últimos años, pidió que una persona escribiera sus memorias porque se había quedado ciego, ya no podía escribir, ya no podía ver, solo podía hablar. Y uno de los discípulos de él, no discípulo directo, pero que había sido influenciado por su mensaje en la iglesia, fue Sir William Wilberforce, que fue el promotor de la libertad de los esclavos en 1700, 1800 en Inglaterra. Y a él lo movió el himno de este hombre, la vida de este hombre. Y él decía, en una de las frases, él decía, no puedo recordar mis barcos sin volver a meter a todos los esclavos dentro. ¿De qué te habla eso?
era consciente de su pecado, de su gravedad. Y en estas memorias que él escribe, que le escriben para él, William Wilberforce lo va a visitar y él le dice, contame cómo era que vos... Y él le dice, mirá, yo no me acuerdo de muchas cosas, solo me acuerdo de 2 cosas. Yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Clavala en el ángulo, no hay otra. No podemos escapar de esas 2 verdades. Somos grandes pecadores en manos de un gran Salvador. Hoy esta mañana es una mañana para volver otra vez a Él, para mirar la cruz y para pensar que esto del ministerio no es solo para la iglesia acá 4 paredes, es para todo lo que hacemos. Difícil, imposible, pero en la mano de Dios se puede. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, que puedas inclinar tu cabeza y que vas a hablar con tu Dios. Con tu Dios. Y si hay cosas que acomodar, acomodalas a la cruz. No hay otro lugar. Recordá, gran pecador en manos de un gran Salvador. Y si no conoces a este Salvador, te estás perdiendo todo. Él está a un clamor de distancia, a una oración. A que vos le digas, Dios, acabo de darme cuenta que soy un pecador, que mis pecados me separan de vos. Pero escuché que Jesús murió por mí, para lavarme y limpiarme de mis pecados. Creo. Sin nada, indefenso. Creo. Dios, gracias por esta mañana, porque tu palabra siempre nos lleva otra vez al Señor. Y no podemos escapar de estas 2 verdades. Jamás vamos a ser suficientemente buenos como para mostrar a otros algo distinto. Siempre vamos a ser los mismos. Más allá de que veamos tu gracia y veamos que quizás avanzamos en nuestro caminar contigo o no, pero no podemos escapar de esa verdad de que Cristo es un gran Salvador. Y lo que nos falta en esta mañana está en Él. Te pido que si hay algo en nuestros corazones que no cuadra, Señor, con lo que vos buscás, que podamos encontrar en Cristo la solución. Y danos esa fuerza para obrar, hacer cambios, por fe. Y si hay alguien que no te conoce, Padre, que no conoce al Jesús que conocemos nosotros, que pueda clamar ahí con fe en su corazón para que tú lo salves. Que tu Espíritu Santo use tu palabra para transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.